Bueno, quiero comenzar este mensaje contándoles una historia. Esta historia comienza muy temprano en un hospital. En ese hospital había un papá desesperado, furioso, porque había pasado toda la noche trasnochado con su hijo ahí en el hospital. ¿Qué pasaba? Su hijo había presentado unos dolores en su abdomen y por causa de esto no podía comer, estaba vomitando. El hijito, que era pequeño, estaba apurado con ese dolor y el papá decidió llevarlo a la clínica. Sucede y acontece que al parecer era apéndice. Tenían que hacerle una cirugía de apendicitis y llamaron al cirujano, pero como cosa rara y nunca pasa, el cirujano no llegaba. Eso no pasa en la realidad. El cirujano no llegaba y el papá estaba desesperado. Su hijo rabiaba del dolor. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Comenzó a insultar a todas las enfermeras, a todo el personal del hospital. Comenzó a ponerse más furioso todavía, se desesperaba. Por favor, llamen al médico, llamen al médico, llamen al médico, que venga el cirujano. Y el cirujano, cuando él contestaba las llamadas, y el cirujano decía, ya voy, calma, ya voy llegando, ya voy llegando. Pero ese ya voy llegando, que uno no sabe si ya voy llegando a la puerta del carro, si ya voy llegando a la puerta de la casa. Total es que el cirujano llegó. Fue en la mañana, ya después de que había pasado la noche y algunas horas de la mañana, llegó muy tranquilo. Muy tranquilo, llegó al hospital, saludó al padre de familia, cómo está, cómo le ha ido. Y obviamente el papá enseguida le respondió, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted no ve que llevo toda la noche aquí? Mi hijo está apurado. Si algo le pasa a mi hijo, usted me responde. Si mi hijo le pasa algo, usted me responde. Lo hemos llamado, lo hemos buscado por cielo y tierra y usted nada que llega. El cirujano tranquilo le dice, calmado, siéntese, tómese un café, tráiganle un tinto por favor al señor. No le va a pasar nada a su hijo. Yo me voy a encargar de eso, le dice el cirujano. Sin embargo, el señor nada que se calmaba. Pero el doctor se fue a hacer su cirugía, entró al quirófano con el niño y luego de unos minutos, de unas horas salió. Y cuando sale, lo que es normal es que el doctor venga donde el padre de familia, donde los familiares, a darle el reporte. Pero este doctor no lo hizo así. Él fue donde una enfermera y le dijo a la enfermera, vaya y dígale a los papás que todo está bien. Y fue la enfermera, se acercó donde el papá, le dijo, la enfermera, vea, su hijo salió bien, tranquilo, era una apendicitis, todo está normal, no pasó a mayores, su hijo dentro de pocas horas ya va a poder estar en su casa si todo sigue bien en el momento de observación. Entonces el papá, a un bravo, le dice, oiga, ¿y ese man por qué no me vino a dar la cara? ¿Qué se cree él que no es capaz de venirme a dar el reporte él mismo? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces la enfermera como que respira, ay, este señor. Y le dice, lo que le pasa al doctor es que su hijo murió hace poco y le tocó dejar el velorio y el funeral de su hijo para venir a salvar la vida del suyo. Silencio total en el hospital en ese momento. ¿Qué piensan de la historia? Tremendo, ¿no? Y esta historia nos deja claro que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la primera impresión, por lo primero que vemos, por lo primero que oímos, por lo primero que captan nuestros ojos. ¿Cuántos han juzgado una comida por lo que ven? Ven la comida y dicen, no se ve rica, no me la voy a comer. ¿O cuántos han juzgado una comida por cómo la huelen? Huele como feo, no me la voy a comer. Muchas veces la primera impresión nos hace emitir eso, un juicio. ¿Y un juicio basado en qué? En nuestro criterio. Entonces, esta prédica yo la he titulado No es lo que parece, porque en muchas ocasiones esa primera impresión no es la correcta. Muchas veces esa primera impresión que nosotros nos llevamos cuando vemos algo, oímos algo sobre alguien, no es la acertada. Y entonces, por eso esta prédica la he llamado No es lo que parece. Y quisiera hacerles una pregunta para que analizáramos qué tanto nos dejamos llevar nosotros de las primeras impresiones. ¿Qué diría usted si usted está en un parque, quizás con sus hijos, con sus hermanitos, con sus sobrinitos, está en un parque paseando a sus hijitos y de repente ve a dos hombres abrazándose muy cariñosamente? ¡Uy! ¡Qué boleta! Ya ni se cuidan. Yo me imagino a la gente. Yo me los imagino. Yo también me imagino en esa escena.
Uy, no vea. Ya son unos descarados. Pero nunca se nos pasa por nuestra cabeza que quizás son dos hermanos que se aman mucho. ¿Cierto? ¿Qué diría si usted está en una cena con su esposo o con su esposa y tiene el celular en la mesa y de repente llega un mensaje de una mujer? Nos vemos a las 7 p.m. mañana. ¡Uy! No, este me la está haciendo. Pero él cree que yo soy bruta. Mire, ¿quién es fulana? No, es la nueva jefe que nos invitó a comer mañana a las 7 de la noche a ti y a mí. Pero muchas veces no nos pasa eso por la cabeza, ¿verdad? ¿Qué diría para los jóvenes y para los jóvenes más adultos si usted revisa las redes sociales y de repente ve a su mejor amigo en una cena con otros amigos? Este man no me avisó y dice que es mi mejor amigo. Ay, no. Pero de repente ve abajo y lee compartiendo con mis primos que vienen de otra ciudad. ¿Ah? ¿Qué diría si llega a la EPS para una cita médica y la del servicio al cliente lo atiende mal? Yo me imagino el escándalo. Si yo soy el que pago esto, no lo puedo creer. Pero no pensamos en que quizás esa persona tuvo un mal día. ¿Qué diría usted si le escribe a alguien por WhatsApp y esa persona en línea no le responde? Tremendo, eso es fatal para algunos. ¿Qué diría usted si usted va caminando por el centro y detrás de usted va una persona con tatuajes, con piercings, con aretes? Camina uno como más rápido, ¿no? Y yo me puedo quedar toda la noche exponiendo casos y casos y casos y casos, y yo creo que vamos a llegar al resultado de que sí nos dejamos llevar de la primera impresión. Y como les dije anteriormente, muchas veces esta primera impresión no es la correcta. ¿Y qué nos lleva que nosotros nos dejemos llevar por la primera impresión? Nos lleva a hacer algo que a Dios no le agrada, y es emitir juicio. Y emitir juicio significa que yo tomo mis criterios, tomo lo que percibí y basado en mis criterios, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es correcto, yo hablo y opino sobre esa situación que estoy viendo, sobre esa situación que estoy percibiendo, sobre esa persona que estoy viendo cómo actúa, basado en qué, en mis criterios. Y mire lo que dice Romanos 2:1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Quiero decirles una cosa, Dios no tiene una lista de top 10 de pecados. No hay un pecado para Dios más grande que otro. Para Dios todos los pecados son iguales. O sea que una persona que juzga está haciendo lo mismo que aquel que está juzgando. Si usted juzga a alguien que está pecando, usted cuando emite un juicio también está pecando. O sea que está a la par de esa persona, y eso es lo que nos quiere decir este versículo. Porque para Dios el que juzga también es rebelde. Para Dios el que juzga es igual a un mentiroso. Para Dios el que juzga es igual a un fornicario. Igual, porque para Dios no hay top 10 de pecados. ¿Y qué pasa con el juicio? Sencillo, el juicio nos daña nuestras relaciones. Y hace una semana yo hablaba sobre qué toxinas dañan nuestras relaciones. Bueno, el juicio es una de las toxinas que puede dañar y destruir nuestras relaciones. Incluso el juicio nos puede impedir hacer relaciones. ¿Por qué? Porque antes del juicio viene algo que se llama prejuicio. Y no sé si les ha pasado que ven una persona y alguien les ha comentado algo de esa persona. Nunca te acerques a ella porque es como mentirosita. Y usted nunca se acerca a esa persona porque un día le dijeron que ella era mentirosa. Jamás hables con fulana porque fulana es súper chismosa. Ah, no, fulana es súper chismosa, aléjate de fulana. Y nunca eres capaz de dar el paso de entablar una relación con fulana porque fulana te dijeron que era una chismosa. ¿Basado en qué? En un prejuicio que luego se convierte en un juicio, porque luego cuando tú dices es chismosa, ya estás juzgando. Entonces el juicio nos impide entablar relaciones y nos impide tener relaciones sanas.
Había un pastor y se lo escuché a un pastor en la historia, que él era muy reacio para invitar predicadores. Le decía, invitar a un predicador a mi iglesia es difícil porque no todos son lo que aparentan, ¿no? Pero había un predicador que él quería invitar hace tiempo y por fin ese predicador aceptó la invitación. Era un profeta gringo y el tipo emocionado con el profeta. Fue increíble las predicaciones que tuvo en la iglesia. De repente se fueron a comer los líderes de la iglesia con el predicador más los pastores. Sucede que ese predicador no hablaba español. Entonces los líderes estaban comentando entre ellos, todos estaban emocionados echando un chisme. En la iglesia también pasa eso, ¿no? Entonces el predicador, cuando vio que estaban tan emocionados contando una historia, dijo, bueno, pero ¿qué están hablando? Le preguntó al pastor, y el pastor le dijo, no, como apenado, es que ellos están hablando de otro pastor que le fue infiel a su esposa. Ah, ok. Entonces los líderes, cuando vieron que el pastor se involucró, el predicador extranjero se involucró, comenzaron a preguntarle qué opinaba él de esos pastores. ¿Qué opina usted de esos pastores que están ahí en el púlpito pero le son infieles a sus esposas? Adivinen qué dijo este pastor. Les dijo, yo no lo juzgo porque yo también le fui infiel a mi esposa una vez. Y fue tremendo porque ese pastor empezó a darles una lección a ellos sobre el juicio. Y a veces somos imprudentes porque el juicio nos lleva a hacer eso. Cuando juzgamos a veces somos imprudentes, no sabemos delante de quién lo estamos haciendo. Díganme si esos líderes no fueron imprudentes. ¿Qué puede hacer que nosotros emitamos un juicio? Los actos de las personas. Por ejemplo, un día yo estaba en el sofá de ahí abajo, en el pasillo de abajo, y uno de los salones de equipo de crecimiento pasó una persona por uno de los salones y sin querer tropezó una de las mesas y se cayó uno de los refrigerios que estaba ahí. Esa persona no se dio cuenta que había tropezado la bandejita donde estaba el refrigerio, pero había unas personas que estaban ahí sentadas alrededor mío y comenzó el juego. No, es que se le nota que ese ni siquiera es capaz de recoger nada en su casa. No, es que se le nota que es orgulloso. Es que debe ser que ni siquiera saluda. Y yo conocía a la persona, yo conozco a la persona. Y yo decía, Dios mío, no la conocen y se la están acabando aquí. Yo mejor me paré porque eso se contagia a uno. Yo, ¿será que él es así de verdad? Pero, ¿cómo comenzaron a enjuiciar? ¿Cómo comenzaron a juzgar? Cuando vieron que él hizo algo. Vieron un acto, una actitud de alguien que ellos creyeron que era la incorrecta. Otra cosa que nos permite emitir juicios es lo que escucho de las personas. Por ejemplo, yo en ese momento estaba escuchando lo que otros estaban hablando y ya me estaba como que creyendo el cuento. Por eso decidí mejor pararme e irme. Porque de pronto me creía que la persona no era tan buena como parecía. Otra cosa que nos permite enjuiciar a las personas es la apariencia física. ¿Por qué la apariencia física? Bueno, la Biblia nos cuenta una historia de que Dios le había ordenado al profeta Samuel. Ojo, voy a hablar del profeta Samuel, o sea que nos puede pasar a todos, a los que son profetas y a los que no. El profeta Samuel tenía que ir a la casa de un señor que se llama Isaí. ¿A qué? A elegir el nuevo rey de Israel. Sucede que cuando el profeta llega a la casa de Isaí, él ve al hombre grande, guatúo, así, bien musculoso y dice, este es. Pero Dios le dice, ese no es. No juzgues por las apariencias, le dijo Dios, porque yo miro el ¿qué? El corazón. Pero ahí no se acabó la historia. Isaí, el papá de David, también juzgó por las apariencias, porque él no llamó a David, él comenzó a llamar a sus otros hijos. Llamó a toda la lista de hijos y Dios decía, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, todavía falta uno. Y fue cuando Isaí dijo, David, pero seguro que David. Dice la Biblia que David era un hombre apuesto, o sea, era pinta el man. O sea que yo pienso que Isaí de pronto creía que podía ser modelo, no sé, de Leonisa, una cosa así, pero rey, jamás. Digo, este sirve para modelo, pero para rey no creo. Y Dios dijo, este es el rey, porque yo miro ¿qué? Su corazón, no las apariencias, lo juzgaron por las apariencias. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando juzgamos? Cuando nosotros nos sentamos en esa silla del juicio, nos alejamos de la gracia de Dios.
Dios nos da gracia, y la gracia es ese favor inmerecido que permite que Dios nos ame aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero Dios nos da gracia ¿para qué? Para que extendamos la gracia, para que nosotros también le demos gracia a la gente. Pero cuando nosotros nos sentamos a enjuiciar, a juzgar, nos olvidamos de la gracia y de la misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como lo que pasó en Mateo 18, del 23 al 35. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debían millones de monedas de plata. O sea, no eran cualquier peso, eran millones. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas y le dijo al amo, le suplicó, por favor, tenme paciencia y lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Le qué? Le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Estamos hablando de que él debía millones y el otro debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas. ¿Le parece parecida a la cena? ¿No fue como la misma cena? Ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? La compasión no es parte de aquellos que juzgan. Y quiero decirles una cosa, aún cuando alguien nos deba, aún cuando alguien nos haga daño, aún cuando alguien se levante en contra de nosotros, nosotros no tenemos ningún derecho ni ninguna autoridad de juzgarlo. Este hombre le debía plata a su acreedor, pero su acreedor lo juzgó. Cuando ni siquiera el rey nos juzga, porque nosotros podemos estar en la presencia de Dios y pedir perdón y Dios ¿qué? Nos perdona. Pero nosotros salimos ¿a qué? A señalar, muchas veces a culpar, muchas veces a decir por qué hacen las cosas así los otros, y eso es juicio. Y no tenemos derecho a hacer eso. Por eso es que cuando nosotros jugamos a ser Dios. Y ese es el segundo punto de lo que pasa en nuestra vida cuando jugamos. Jugamos a ser Dios. Queremos sentarnos en el trono de Dios. Por eso es que el juicio no le agrada a Dios. Juzgar no le agrada a Dios porque cuando tú juzgas, tú juegas a ser Dios, porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Miren lo que dice Romanos 2, del 6 al 8. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Es decir, el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Nuestros ojos se pueden equivocar. Nuestros oídos se pueden equivocar. Lo que nosotros percibimos puede ser erróneo, puede ser equivocado, pero lo que Dios percibe es la total verdad. Nosotros podemos ver que alguien hace algo bueno, pero no sabemos por qué lo hace. Nosotros podemos ver que alguien hace algo malo, pero no sabemos por qué lo hace. Muchas veces el que hace lo bueno no es el bueno. Muchas veces el que hace lo malo no es el malo. ¿Quién es el único que lo sabe? Pues Dios, porque es el único que conoce los corazones. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y mire, cuando nosotros juzgamos, abrimos una puerta. Inmediatamente se abre una puerta espiritual que le da autoridad y derecho al enemigo de hacer que nos juzguen a nosotros. Y no solo eso, sino de que nos suceda esa misma situación que nosotros estamos juzgando. Les voy a contar una historia para que puedan entender. El pastor Corzón contaba una historia de una señora que se llama María Beatriz. Sucede que esta señora tuvo 3 matrimonios. Y esos 3 matrimonios pasaba algo muy similar. En el primer matrimonio, ella feliz con su esposo, llevaba algunos años de casado, pero de repente su esposo
perdió el trabajo. Entonces, cuando el man pierde el trabajo, se va para su casa y nunca más busca trabajo, sino que la que le toca buscar trabajo es a ella. Entonces, ella busca el trabajo, consigue el trabajo, comienza a trabajar y el tipo no hacía nada. Llegaba a la casa y el man con los amigos ahí. Y el tipo no hacía nada, no se esforzaba por buscar trabajo ni nada, y ella era la que mantenía la casa. Así que ella se aburrió de la situación y ¿qué? Decidió divorciarse. Y luego se volvió a casar. Cuando se vuelve a casar, el tipo renunció al trabajo. Tuvo un problema con el jefe y renunció al trabajo. Y la que mantenía la casa era ella. Pero este era peor, porque cada vez que ella llegaba a la casa lo encontraba borracho y le pegaba. Así que decidió divorciarse. En el tercer matrimonio se consiguió un cristiano y dijo, ya está, coroné. Pero sucede y acontece que este sí trabajaba, pero cada vez que ella llegaba, la olía. A ver si se había acostado con algún hombre. Y cada vez que ella llegaba, había pleito porque él la acusaba de que se había acostado con un hombre en el trabajo. Y entonces comenzaron a buscar la raíz de porque esta mujer, por Dios, le cayó la sal encima, pero fue una libra. Así que comenzaron fue a buscar la raíz de qué era lo que pasaba. Sucede y acontece que cuando ella tenía 9 años, su mamá muere. Cuando su mamá muere, su papá cae en depresión y comienza a tomar alcohol y se vuelve alcohólico. Cuando tenía 12 años, el papá pierde el trabajo. Y adivina a quién le tocó trabajar. A ella. Entonces se iba a las fincas alrededor a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y cada vez que llegaba a la casa, su papá le pegaba porque la acusaba de haberse acostado con los obreros y con los que estaban trabajando con ella. La historia que ella vivió, pero todo pasó porque un día, ella se levantó y emitió un juicio contra su papá. Lo juzgó por lo que el papá hacía, por cómo su papá actuaba con ella. Y nunca se arrepintió. Por mucho tiempo, para que ella pudiera sanar eso, les tocaba en la iglesia, en lugar de su presencia, hacerles procesos de sanidad para que ella pudiera perdonar a su papá, porque ella aún, viviendo todo lo que había vivido, no dejaba de juzgar a su papá. Y los líderes le decían, ¿usted no entiende que hasta que usted no sane eso, no va a cerrar esa puerta? Ella, un día, por emitir un juicio, sin arrepentirse, abrió una puerta que por muchos años no permitió cerrar, sino hasta que sanó su corazón, pidió perdón porque juzgó a su padre. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a las autoridades. Mucho cuidado cuando juzgamos a nuestros padres. Porque abrimos una puerta y le damos toda autoridad al enemigo. Toda autoridad. Es como si le entregáramos una llave al enemigo para entrar a nuestra vida cuando quiera a que nos juzguen. Así que si usted se han levantado lenguas en su contra, la Biblia dice que ninguna lengua se levantará en tu contra para enjuiciarte. Pero si tú le has entregado la autoridad al enemigo juzgando, esa palabra no se puede cumplir. Bueno, seguimos. Cuando juzgamos, también mostramos lo que hay en nuestro corazón. Mateo 12:34 dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. O sea, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y el juicio es la evidencia de que en nuestro corazón quizás hay envidia. Usted pregúntese si cuando alguien logra algo, inmediatamente piensa mal de esa persona, habla mal de esa persona. El lunes estábamos con unos amigos comiendo y habíamos visto en Facebook que algunos cristianos habían llegado a la política o se estaban metiendo en política. Y comenzamos a opinar sobre el asunto. Y de repente comenzamos a juzgar el asunto. Y de repente comenzamos a decir cómo iba a terminar todo. ¿Qué profetas ni qué profetas? ¿Cómo iba a terminar todo ese asunto? Y cuando llegué a la casa a terminar la prédica, Dios mío, yo dije, ay Dios, metí la pata. Fue tremendo porque comenzamos a juzgar. Y muchas veces el juicio viene porque hay crítica en nuestro corazón, hay chisme porque no podemos soportar que otros hagan cosas mejores que nosotros, porque tenemos falta de perdón, porque tenemos amargura, porque no hemos perdonado, hay raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces todo el que está al lado es malo. Porque la amargura nos hace creer eso, que todo el mundo nos va a hacer daño. El juicio termina mostrando lo que hay en nuestro corazón. Y por último, el juicio
al final de todo se vuelve un hábito. Y ese hábito lo terminamos usando contra Dios. Y terminamos juzgando las decisiones de Dios. Y terminamos juzgando lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando usted le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? Ojo, que puede estar juzgando las decisiones de Dios. Cuando usted le dice a Dios, Señor, ¿y por qué Él sí y yo no? Ojo, que podemos estar juzgando las decisiones de Dios. Incluso cuando juzgamos lo que Dios hace con otra gente, inmediatamente estamos juzgando las decisiones de Dios. Dios, ¿y por qué le está predicando? Pues, ¿a ti qué te importa? Debería responder Dios algo así. No se ha metido. Pues yo lo elegí. No podemos juzgar las decisiones de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca, de que no vaya a salir una palabra que juzgue a otros. Entonces, para terminar, ¿cómo vamos a dejar de juzgar? ¿Cómo vamos a sanar esto en nuestra vida? ¿Cómo vamos a quitar esto que quizás en nuestra vida se ha vuelto un hábito? Lo primero es que usted puede observar, pero mejor no opine. O sea, mire, pero no toque. Observe, pero no abra la boca. Si usted está viendo situaciones, no abra la boca. Porque al final quien saca las cosas a la luz es Dios. Si usted ve a alguien que está haciendo lo malo, lléveselo a Dios. Señor, mira a esta persona. No estoy de acuerdo con lo que le está haciendo Dios. Tú tienes el control. Te lo entrego a ti. Tú eres quien saca toda la luz. Si usted ve a alguien en autoridad haciendo algo malo, vaya donde Dios. Dios, mira a esta persona. Creo que está robando. Creo que está maltratando a sus empleados. Creo que este profesor está haciendo algo indecente. Creo que mi papá está tomando decisiones que no son correctas. Entrégueselo a Dios, porque Él es quien saca las cosas a la luz. Lo segundo, acérquese, pero para indagar, no para acusar. Si nosotros vemos a nuestros padres haciendo algo malo, no es nada mal que nos acerquemos a decirle, papá, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué está pasando? Si yo veo a mi compañero haciendo algo malo, no tiene nada de malo que yo me acerque a preguntarle qué está pasando, siempre y cuando no me acerque a acusar. Es muy diferente acercarme a indagar para ver qué está pasando en la vida de esa persona. Es muy diferente que acercarme a acusarlo o a señalarlo o a culparlo. Jesús, cuando estaba la mujer adúltera, a mí me encanta porque Jesús la corrigió, pero nunca la juzgó. Incluso podemos corregir sin juzgar. Y ahí les voy a hablar de los dos lados de la moneda. Cuando alguien nos viene a corregir, no nos podemos sentir juzgados, porque la disciplina hace parte de lo que Dios quiere. Pero nosotros podemos corregir sin juzgar. La mujer adúltera estaba tirada en el piso, se había acostado ya con 5 hombres diferentes a su esposo, la querían apedrear. Y Jesús llega y le dice, levántate, yo sé que con el que estás ahora es el sexto y tampoco tu esposo, pero váyase y no peque más. Y la vida de esa mujer fue transformada completamente. Jesús la corrigió. Su vida cambió, pero nunca la juzgó. Quizás nuestro error es que nos acercamos a una persona ya con el dedo del señalamiento. Pero es que tú siempre eres así. Pero es que tú nunca cambias. Tienen que tratar de evitar esas palabras. Tú siempre haces lo mismo. Tú nunca cambias. ¿Cuándo vas a cambiar? Otra vez tú. Esas son palabras acusadoras. No son palabras que corrigen. Y por último, ponte en el lugar de Jesús. Porque cuando nos ponemos en el lugar de otro es cuando podemos entender cómo se siente. Y alguien que fue juzgado, alguien que fue acusado y alguien que fue señalado fue Jesús. Y díganme, yo no sé ustedes, pero a mí me da ira cada vez que pienso, yo digo, Señor, ¿cómo ese pueblo al que tú amaste, ese pueblo al que tú sanaste, en donde hiciste milagros, ese mismo pueblo te crucificó? Yo no lo puedo entender. ¿Cómo esa gente fue tan mala? Y un día Dios me dijo, pero tú eres igual. Porque lo que estás haciendo es juzgarlos a ellos. Jesús dio la vida para que ninguno de nosotros fuera juzgado. Mira el de al lado. Y Jesús dio la vida para que Él no fuera
juzgado por más nadie, sino solo por Él. Si el único que puede juzgarnos no lo hace, ¿con qué derecho lo vamos a hacer nosotros? Entonces pongámonos en el lugar de Jesús, que si Él fue acusado, señalado, si yo no quiero vivir eso, lo que es ser juzgado, entonces no lo voy a hacer con otras personas. Los invito a orar, se pueden quedar ahí sentados si quieren. Señor, te damos gracias, Dios, porque tu palabra nunca regresa vacía. Sabemos que hoy estuviste hablándonos en medio de esta noche, Dios, en medio de esta palabra. Y yo te invito, Espíritu Santo, a mi vida para que tú me reveles si quizás yo he sido una persona que se ha sentado en el trono del juicio, queriendo señalar a otros, queriendo juzgar a otros por lo que he visto, por las primeras impresiones, Dios. Yo reconozco, Padre, que me he dejado llevar de esas primeras impresiones, que he acusado a muchas personas simplemente por lo que he oído, por lo que he visto, por cómo son físicamente. Muchas veces he acusado a otros, Señor, señalándolos, culpándolos, pero nunca te he preguntado a ti qué pasa en la vida de él. Nunca me he acercado a ti, Dios, qué está pasando en su corazón. Yo vengo a ti, Dios, y te pido perdón. Y yo confieso el juicio, el señalamiento como pecado. Confieso, Dios, que he fallado, que te he fallado una y otra vez. Dios, en estos momentos en los que me he sentado a señalar a otros, te he fallado, Dios. Pero yo vengo a ti a llevar esa falta a la cruz, creyendo que tú me perdonas. Y reconozco, Dios, que por medio de esta falta yo le he abierto puertas al enemigo. Yo le he abierto puertas al enemigo, Dios. Y son puertas que en donde le he entregado la autoridad para que Él haga con mi vida lo que quiera. Pero hoy, en el nombre de Jesús, confesando esta falta, declaro que esa puerta se cierra en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo sella ahora mismo esa puerta en el nombre de Jesús. Yo renuncio a emitir juicios contra otra persona, aún contra aquellos que me han fallado. En el nombre de Jesús, yo renuncio a hablar mal de otros. Yo renuncio a criticar a los que veo, incluso a los que han hablado mal de mí. Renuncio a yo devolverles con lo mismo que ellos me están haciendo. Yo renuncio hoy a ese pecado en mi vida en el nombre de Jesús, a ese hábito, porque quizás del juicio he hecho un hábito, pero yo echo fuera de mi vida ese hábito pecaminoso ahora, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda raíz de amargura que me hace emitir juicios, toda falta de perdón, Dios, todo lo que me ha hecho juzgar a mis padres, a mis autoridades, a mis hermanos, a mis amigos. Pero aún, Señor, reconozco que muchas veces yo he sido juzgado. De mí también han hablado, Dios, a mí también me han acusado. Con razón o sin razón lo han hecho, Dios. Personas han hablado de mí, personas me han señalado, personas se han levantado en mi contra. Pero yo las bendigo hoy y yo sano esa raíz en mi corazón, creyendo, Dios, lo que dice tu palabra, que cuando alguien se levanta en mi contra, tú vas a hacer que por 7 caminos distintos se devuelvan. En el nombre de Jesús, toda lengua que se ha levantado en mi contra, yo la corto de raíz. Todo juicio que se ha levantado en mi contra, yo lo corto de raíz en el nombre poderoso de Jesús. Y toda palabra de maldición que han lanzado en mi contra, yo declaro que no va a llegar a mi vida, ni a mi casa, ni a mi familia, ni a mi trabajo, ni a nada de lo que yo hago. En el nombre de Jesús, declaro que Jehová de los ejércitos se levanta a mi favor y pelea a mi favor en contra de todos aquellos que se han levantado a hablar de mí. Pero yo me comprometo también, Dios, a no hablar mal de ellos. Yo me comprometo a llevar todo sentimiento, todo pensamiento, todo juicio lo llevo a la cruz en el nombre de Jesús, creyendo que tú vas a tener el control, creyendo, Dios, que tú eres quien saca toda la luz. Te cedo esa autoridad a ti. Suelto el control de mi vida ahora. Suelto el control de mi lengua, Padre, para que tú me ayudes a controlar mi boca, para nunca más hablar mal de nadie, para nunca más juzgar a nadie, Dios. Aún si lo veo haciendo algo malo, yo creo, Padre Dios, que de ahora en adelante Cristo vive en mí y por eso voy a actuar como Jesús lo haría. Porque tú, Jesús, aún cuando te juzgaron, tú nunca hablaste, Jesús. Tú nunca criticaste, aún cuando tú eras el que estaba siendo juzgado, azotado, quebrantado, humillado. Tú callaste. Ayúdame a ser así como tú, Jesús.
Ayúdame a parecerme cada día más a ti. Para yo morir al derecho de reclamar. Para yo morir al derecho de creer que yo tengo la razón. Hoy yo renuncio a ese derecho, como tú lo hiciste, Jesús. Padre, pero así como tú fuiste exaltado en gloria, declaro que así será en mi vida hecho. Tú no me vas a dejar en vergüenza, Dios. Hoy te entrego todo el control y declaro que de ahora en adelante soy como tú. Mi carácter es como el tuyo. Me parezco a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias porque soy libre. Gracias porque hoy el enemigo no tiene autoridad en mi vida. Gracias porque hoy soy dominado por el Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo son vivos en mi vida. Espíritu Santo, y pídale al Espíritu Santo que lo llene para que le dé el dominio propio para controlar sus palabras. Lléname, Espíritu Santo, y dame el dominio propio para controlar mis palabras, lo que hablo. Yo quiero ser una fuente de agua dulce, no una fuente de agua salada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.